buenas tardes. En primer lugar, queríamos daros las gracias por vuestra asistencia, así como dárselas a las personas que conforman la mesa de esta tarde. En segundo lugar, comentaros que esta charla coloquio está organizada por socias activas. No sé si nos conocéis o sabéis que somos un grupo que llevamos trabajando en el centro ya unos cuantos años y nuestro objetivo es promover el conocimiento tanto de los socios como de vecinos del barrio sobre los aspectos que nos afectan e irnos dotando de herramientas suficientes para tener autonomía e independencia en esta etapa de la vida en la que empezamos a ser ya especialmente vulnerables. Hemos organizado ya 2 charlas que se han impartido. La primera de ellas se denominó Salud Mental y Envejecimiento Activo. La segunda, Cómo prevenir las caídas. Y nuestro propósito es impartir un total de 5 charlas a lo largo de este año. La de esta tarde, por tanto, es la tercera y tiene como finalidad la reflexión personal desde el punto de vista sanitario sobre nuestros deseos para el final de la vida, es decir, cómo queremos que sea ese final, así como exponer los derechos que las leyes nos ofrecen y que frecuentemente desconocemos. Yo creo que sí. Nuestra ponente es Leonor Brioso, enfermera de profesión. Ella ha trabajado en urgencias y emergencias hospitalarias y es miembro de DMD. La moderadora va a ser Vicky Zunzunegui. Ella es epidemióloga y forma parte de nuestro grupo de socias activas. Y sin más, os dejo con ella. Muchísimas gracias. Vamos a tener la suerte de hablar con Leonor Brioso, que es miembro y vocal de Madrid, de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente. Entonces, la primera pregunta que le hago es eso: ¿qué es la Asociación del Derecho a Morir Dignamente? Hola, buenas tardes. Daros las gracias a todas y a todos por estar aquí, haber dejado vuestra tarde y venir a informaros y escucharnos un ratito. Esperamos generar un poco un debate que al final aclare ideas y que sea constructivo y que sea útil. Yo le quiero agradecer a ellas y a un par de los compañeros también que se hayan acordado de hacerlo, que nos hayan invitado. Se ha trabajado muchísimo, lo han trabajado para tener este espacio y es muy agradecer también a la gente que nos está facilitando, a este chico que está allí, que creo que se llama Fran, que nos está facilitando que el acto se realice lo mejor posible. Bueno, y dicho esto, ¿quién es DMD? Pues DMD no es una asociación que haya surgido ahora de los últimos años, cuando hablamos del derecho a tomar decisiones sobre nuestro final. Es una asociación con muchos años de historia. El primer registro de la asociación es del año 1984, es decir, este año cumplimos 40 años. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a reflexionar sobre la muerte, nos hablaremos más adelante, y nos dedicamos sobre todo a hacer actividades que lleven a la ciudadanía esta reflexión y el conocimiento de las leyes que avalan los derechos que cada uno tiene, que son unos grandes desconocidos. Y el derecho que no se conoce es un derecho que no se reclama. Entre nuestras actividades, ¿cuáles son? Pues son actividades divulgativas, tipo charlas en sitios, charlas requeridas por distintos grupos, por grupos vecinales, por asociaciones, por ayuntamientos. Incluso tenemos un grupo de educación que está dando charlas en institutos que están siendo muy bien valoradas. Se dan a chavales que están terminando la ESO, a punto de empezar bachiller, que están siendo muy bien valoradas porque, bueno, la muerte tienen que empezar a hablar de ella y no ocultarla. Tenemos encuentros, mesas divulgativas y luego para nuestros socios tenemos que tienen mucha participación, Cineforum, tenemos un club de lectura, hay una revista que tenemos por aquí alguna que se da cada 2 meses.
Ya un trato más personalizado es el asesoramiento. Cuando alguien tiene alguna duda, la asesoramos. La asesoramos para hacer un testamento vital, la asesoramos cuando tienen un problema en una residencia o en un domicilio con un tratamiento, y les asesoramos con respecto a la ley de eutanasia cuando nos lo piden. En principio el asesoramiento se hace para todo el mundo, no solamente para socios. Ese asesoramiento suele ser personalizado, es personalizado cuando así se demanda. Luego tenemos otra acción institucional. No estamos ligados a ningún grupo político porque la muerte no tiene nada que ver con la política, nos morimos todos. Entonces sí que tenemos una relación con las instituciones, sobre todo para ver cómo se desarrollan las leyes. Ellos hay veces que nos piden colaboración, otras veces nosotros la reclamamos a ellos. Hay veces que nos hacen algo de caso, otros que no nos hacen ninguno, pues no sé. Por ejemplo, seguro que aquí hay gente que tiene hecho un testamento vital hace 15, 18 años que solamente se podía hacer en Sagasta. Pues esto fue una reivindicación RQR y ahora tenemos muchos más puntos en Madrid. Esa parte de la charla que decía, que por qué nos hacemos esta pregunta, que por qué la muerte nos merece una reflexión como la que tenemos hoy. Hombre, vamos a ver, yo hablo de la muerte como una reflexión pendiente. La muerte la hemos ocultado durante mucho tiempo, es que la ocultamos hasta en el lenguaje, hasta en el lenguaje sanitario. O sea, yo siempre recuerdo cuando estudié la carrera, sobre todo al llegar a la UBI, que cuando llegábamos y fallecía alguien, siempre se ponía éxitos al final. Ya me decía, hoy deberíamos de poner fracasos, ¿no? No, y igual que se oculta en esto, lo cuento como una anécdota, a nivel familiar a los niños no se les habla de la muerte. El abuelito se ha ido, el abuelito no está, pero no se dan explicaciones. O sea, entonces, hablar de la muerte, aun cuando sea lejos, es interesante porque hay que normalizarla. La muerte es tan indeseable como inevitable y es el último acto de nuestra vida. Nos permite mirar a la cara y plantearnos situaciones diferentes que se nos pueden dar. Y sobre todo, hablando y planteándonos todo esto, llegamos a plantearnos cómo querríamos que fuese nuestro final. Si reflexionamos, si hablamos, si nos sentamos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestros hijos, cada vez con unos, porque va siendo diferente la evolución, pero nos sentamos a hablar, esta reflexión, si la juntamos con el conocimiento de los derechos, nos ayuda. Podemos hacerlo antes, porque si esperamos muy tarde y nos encontramos con un deterioro grave o con un deterioro sobrevenido, que nunca sabemos cuándo va a ser, un deterioro en nuestra salud que nos incapacita o nos coge desprevenidos, estamos más frágiles, estamos más asustados. Tenemos menos fuerza y menos capacidad para tomar decisiones y frecuentemente vamos a delegar en otros. ¿Y en quién vamos a delegar? En la familia o en el equipo sanitario. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues en la familia generar ansiedad, porque no es lo mismo que nosotros les hayamos dicho lo que queremos que tengan que decidir por nosotros. Y además de eso, hay veces que se generan conflictos entre hijos, entre hermanos, entre la gente que está a nuestro alrededor. No todo el mundo piensa lo mismo. Y si al final se hace lo que decía mamá, eso es lo que va para adelante. Al equipo sanitario es en el otro en el que delegamos. También les ayudamos mucho. O sea, no es lo mismo que nosotros sepamos lo que nuestro paciente, nuestro usuario quería, que seamos los que decidimos por él. Porque entre otras cosas también pesa los sentimientos, las creencias personales en la toma de decisiones a veces. Entonces, muchísimo mejor que los demás sepan qué es lo que nosotros queremos y lo que esperamos de ellos. Yo creo que por todo esto, tener las ideas claras, compartidas, expresarlas en un testamento vital, facilita un final menos doloroso y más acorde con nuestros valores y nuestras creencias. Y en definitiva, dotamos el último acto de nuestra vida, el último acto de nuestra biología, de dignidad y de libertad. Bueno, quiero decir que he hablado de testamento vital. Bueno, una cosa que también es importante es que facilita mucho el duelo.
sea, el hacer un final consensuado facilita el duelo de los que vienen detrás. O sea, el ver a tus padres, a tus hermanos fallecer de mala manera y no como hubieran querido, y peleaos, hace que ese duelo sea más doloroso y más largo. El hacerlo, todas las referencias que tenemos en los estudios que hay nos dicen que el duelo es mucho menos patológico cuando está todo hablado y todo consensuado. También es que ha habido un largo periodo legislativo que empezó con la Ley General de Sanidad, ¿verdad? O sea, que un poquito contarnos lo que ha pasado en estos últimos 30 años, que esto no ha sido de un día para otro. No. Hemos tenido una serie de leyes generales y luego leyes que se han desarrollado a nivel autonómico. Yo hablar de las generales, pues si no sería muy largo. Porque es verdad, necesitamos conocer la legislación, porque si no, no conocemos nuestros derechos. Entonces, la primera ley del al final del siglo pasado fue en 1888 la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad empieza a permitir que el paciente renuncie al tratamiento. Pero bueno, también os digo que lo cuento a modo anecdótico. Era el momento en que decías, bueno, pues usted se quiere ir, firme la acta voluntaria y allí paz y después gloria. O sea, era como que ese paciente de alguna manera se le abandonaba. Nos olvidamos de esa ley y nos vamos a la ley más importante, que es una ley del año 2002, o sea, 22 años, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Aquí el paciente pasa de paciente, que el lenguaje es importante, a usuario. Y usuario es un sujeto activo que tiene voz y voto respecto a su salud. Y entonces, ¿qué cosas reconoce esa ley que nos puedan interesar así, cortitas y vamos a ver? La primera es el derecho a la información, con un derecho que todos conocemos, pero que se ha quedado en un papel que a mí me duele bastante, no me gusta nada, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, en teoría, es un documento en el que se debería sentar un sanitario con la persona a la que se le va a someter a esa técnica y explicarle cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Porque no es un papel que se da para curarnos en salud nosotros, no. O sea, es un papel para informar al paciente y que el paciente tome una decisión sobre su salud. Otra cosa es que la mayoría de las veces las cosas se hacen bien y te están ofreciendo lo mejor que eso, pero bueno, cualquiera tiene derecho a llevarse ese papel, a leerlo y a discutirlo con su médico o con la persona que le esté ofreciendo el tratamiento en ese momento. Y aparte en este derecho a la información, con los sentimientos, el paciente también tiene derecho a ser informado sobre alternativas terapéuticas y ventajas y desventajas de cada una de ellas científicamente hablando. No estamos hablando de un poco de diarrea, estamos hablando de enfermedades que, bueno, que pueden ir por distintos caminos y que además según qué momento de la vida podemos querer que vayan por un camino o por otro. Otra de las cosas que nos ofrece la ley es que como usuarios podemos rechazar el tratamiento propuesto y lo podemos rechazar de forma total o de forma parcial. A mí mañana me dicen que tengo un cáncer de pulmón y me dicen que me quieren operar y dar quimioterapia y yo puedo decir, pues mira, opérame, lo de la quimioterapia ya lo vamos a hablar. Lo digo por poner un ejemplo, o sea, que no hay que rechazar absolutamente, o sea, que se puede negociar el tratamiento que más se adapta a lo que nosotros queremos. Se pueden rechazar técnicas de pruebas diagnósticas, o sea, ¿me vas a hacer un escáner? ¿Y para qué? ¿Para poner un nombre a lo que tengo y luego no vas a hacer nada? Pues entonces a lo mejor no quiero que me hagas el escáner. Todo esto es información que os doy para que podáis pensar en cuando tengáis alguna necesidad. Y esto que os voy a decir ahora sí que es muy importante. En ningún caso, nunca, la decisión puede significar un menoscabo del derecho a seguir siendo atendido por la sanidad. O sea, el sistema sanitario público tiene que seguir atendiendo a ese paciente aunque renuncie al tratamiento. Se le tiene que dar otra alternativa.
que la alternativa sea un tratamiento del dolor, sea un tratamiento paliativo, me da igual, pero no, eso de lo manda a su casa y me olvido de él, se acabó. Con la ley de autonomía de paciente no se puede abandonar a ningún paciente. Y el último punto que recojo es el derecho, que lo desarrollaré más, el derecho a dejar de forma anticipada las voluntades recogidas en un documento que es el de instrucciones previas o testamento vital. Bueno, la última ley, esto era la ley de autonomía de paciente, la última ley, que es nuestra ley más nueva, más moderna, nuestra ley que es una niña, todavía no estamos en el tercer cumpleaños, que es la ley de derechos al final de la vida, la ley orgánica que regula la eutanasia. Pasa al trámite del Congreso en marzo del 2021, empieza a ser efectiva el 24 o 25 de junio del mismo año y luego se pone en marcha a distintas velocidades en cada comunidad autónoma porque cada comunidad tiene que desarrollarla y poner los medios para que empiece a funcionar. Y la importancia de hablar de los cuidados paliativos como una parte del proceso complementario a la eutanasia, o sea, ¿qué papel cumplen aquí los cuidados paliativos y también la sedación terminal? Sí. Y cómo ayudan, complementan y suelen ser previos, claro, a pensar en la eutanasia. Testamento vital. Documento donde manifiestas la voluntad de los tratamientos y los cuidados que quieres recibir al final de tu vida, recibir o rechazar. En el caso de que tu estado de salud impida expresarte. Punto 1. El testamento vital solamente sirve si tú no te puedes expresar. Mientras tú puedas hablar y decidir, lo haces tú. Solamente sirve cuando ya no te puedes expresar. Un accidente cerebrovascular, una demencia, una pérdida, por lo que sea. ¿Quién puede hacerlo? Mayores de edad sin incapacitación judicial en lo relativo a su salud. Menores emancipados entre 16 y 18 años también lo pueden hacer. Es muy raro que lo hagan. Además, esta haciendo suele ser en Cataluña, pero no hay pocos. ¿Qué puedo expresar en él? Desde los cuidados sanitarios que decíamos, hasta donaciones de órganos, hasta indicaciones con respecto a que quiero mi despedida. También os quiero decir que hay una serie de puntos que están por aquí que DMD los recomienda y que los podéis leer o bien en la página o luego llevaros unos folletos de aquí para no alargarme yo demasiado. Vienen a decir todo lo que la ley recoge y explicitarlo un poco más para que no haya dudas. Lo teníamos ya antes y ahora se han ajustado a la ley. Importante, ¿dónde se puede hacer? Ahora mismo en Madrid se puede hacer en los hospitales públicos o los servicios de atención al paciente, normalmente con cita previa. Empieza alguno privado, pero muy pocos, tengo muy poca información, creo que la clínica Moncloa, que yo sepa. Y luego hay centros de salud que están habilitados. Hay 70 y tantos, no os digo el número exacto porque como van cambiando los compañeros que los hacen, hay centros que se han incorporado a la red, otros se han quedado fuera y más se han quedado fuera que se han incorporado. Está pedido que se hagan todos, pero bueno, las cosas de palacio van despacio y estamos en eso. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que decía antes, que vigilamos. O sea, a nosotros nos llega mucha información de que hay sitios que se hacen muy bien, muy deprisa, muy rápidos, y hay sitios que tienen 6 meses. Entonces le pedimos a la administración que estudien cuáles son los problemas que hay para que sea más fácil a todo el mundo. Una cosa, no hace falta que sea de al lado de vuestra casa, podéis ir al que os resulte más cómodo. O sea, cualquiera de la Comunidad de Madrid podéis recurrir a él. Otra cosa que es importante, representantes. ¿Qué son los representantes? Pues en nuestra comunidad se admite que se pongan entre 1 y 3 personas. Los representantes son los garantes de que ese testamento vital se cumpla. ¿Por qué? Porque no salta, aquí no salta directamente en la historia clínica. O podría saltar y haber alguien que no le hiciera caso, porque es otra de las cosas que estamos reclamando y que algún día tendremos, que salte en la historia clínica. Pues podría ser que no se le hiciera caso, mientras que nuestro representante está obligado moralmente a hacer que ese testamento se cumpla.
Podemos poner entre 1 y 3, siempre el que manda es el que va por delante, por si fallase ese uno serían los otros dos. ¿Quién puede ser representante? Puede ser cualquier persona que tengáis confianza en que haga caso. Yo, por ejemplo, he tenido una amiga mucho tiempo y ahora que mis hijas ya van pensando de otra manera, han dicho no, no queremos ser nosotras. He cambiado el testamento y las he puesto a ellas. Soy en el de alguna persona, soy yo la representante, quien a vosotros os dé más confianza y al que le vaya a generar menos problemas también. Hay otras formas de realizarlo, pero bueno, notarialmente se podía hacer. Cuando se desarrolló la ley de Madrid se olvidaron del notario, ahora hasta que se lo ponen o no lo ponen, están ahí. Telemáticamente se puede hacer, sí, pero no lo recomiendo, porque resulta que hay un código que te tienes que desplazar al centro a que te lo den para volver a hacerlo. Entonces, la mejor forma es esta, la mejor forma es que se quede registrado. Es la mejor forma para el que lo hace y la mejor forma social de tenerlo, porque contra más testamentos haya, más nos vamos a ir acostumbrando a revisarlos y a tenerlos a mano. Una información para nosotros que vivimos aquí en Retiro, que en el Centro de Salud Reyes Magos te lo hacen enseguida. Yo fui, pedí cita y me dieron la cita 3 o 4 días después. Y me atendió un auxiliar administrativo que tiene la formación para ayudarte a rellenarlo. Y luego me dijo que lo enviaba al Ministerio de Sanidad, donde está el Registro Nacional, y que unas semanas después me llegaría a mi casa. Entonces yo ya tengo el documento final en casa con mi número de registro. Que funcionó muy bien todo. Decía ella, ahora vamos a hablar, voy a hablar un poco de cuidados paliativos, porque esto siempre genera aquella historia de ¿para qué queremos una ley si los cuidados paliativos? En algunas personas genera esta historia, con los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un movimiento que nace a finales de los 60 en Inglaterra y nace ante la cantidad de pacientes que llegaban a hospitales de caridad desahuciados, mayoritariamente enfermos de cáncer, pero desahuciados, porque cuando ya no había nada que hacer se dejaban aparcados y con gente con mucho dolor y en muchas llagas, muy mala calidad, mucho sufrimiento y en muy malas condiciones. Las enfermeras había completamente las enfermeras Sanders, que eran las más cercanas, empezaron a plantearse qué se podía hacer por ellos. Bueno, desde ahí empiezan a evolucionar poco a poco y a ver qué cuidados se podían dar para que fuera lo menos desagradable posible y lo menos doloroso posible. Desde el año 1980, no estamos hablando de que esto tenga tantos años, la OMS los incorpora y los promueve como programa de control de cáncer. No, de entrada, como hablábamos el otro día, se dirigieron a pacientes con cáncer. Hoy son mucho más amplios y se dirigen a pacientes con muchas más patologías. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues a mí la primera definición que me enseñaron fue que eran cuidados de confort y es la que más me gusta. Porque cuando estamos con una enfermedad incurable, que el tratamiento no le hace nada, que es refractaria, está en una fase avanzada, terminal, los cuidados paliativos lo que se enfocan es a mejorar la calidad de vida, a controlar los síntomas que producen ese malestar y fundamentalmente el dolor físico y o emocional. Teóricamente el enfoque debe ser multidisciplinar, o sea, no solamente médico, deberían de haber de enfermería, no, deberían de entrar psicólogos, trabajadores sociales. Habría que hacer un diagnóstico integral que aborde las necesidades físicas, emocionales e incluso espirituales o no espirituales, tanto lo que quieras como lo que no quieras, y teniendo en cuenta el apoyo que precisa el entorno familiar. Se necesita también hacer un diagnóstico de lo que es el entorno y ver qué se le puede ofrecer. Eso en cuanto a lo que son los cuidados paliativos. Hay otro término que quiero aclarar, porque también es de los que surgen ahí, que es la sedación paliativa terminal. Estoy segura que aquí todos los que estamos ya hemos pasado por alguien más o menos cercano que ha fallecido en casa y que han ido los de paliativos, los de médico y lo han sedado.
es aplicar una medicación que disminuye la conciencia, provoca un sueño profundo y se suelen añadir analgésicos para por si acaso tiene dolor, aunque en ese momento no lo esté manifestando. No es nada más que eso. La sedación terminal no está encaminada a producir el fallecimiento, aunque puede adelantarlo. Pero vamos a ver, la sedación se pone, como su nombre dice, terminal, cuando hay una muerte inminente. Lo que lo puede adelantar son horas, a lo mejor algún día, fundamentalmente. No es un tratamiento que nosotros pidamos, ojo, es un tratamiento que decide el médico, el equipo y pauta el médico. Ni el paciente ni la familia puede sugerirlo, pero no está obligado el equipo a poner ese tratamiento. Y desde luego lo que sí que es una buena práctica. Me preguntabas lo de cuidados paliativos y eutanasia. Si tenemos unos buenos cuidados paliativos, ¿necesitamos eutanasia? ¿O ya solucionan todo? Pues no. Los cuidados paliativos y la eutanasia son dos propuestas diferentes y no son incompatibles, sino que a veces se complementan, muchas veces. Muchas veces hay pacientes que están en cuidados paliativos y cuando ya su deterioro va siendo muy grande, es cuando solicitan la eutanasia. De hecho, tú habrás visto en las estadísticas que una parte importante de las que no se llegan a realizar, no llegan al final, es porque fallecen en el periodo de pedirlo, que veréis luego que es bastante largo el periodo hasta que se concede. Yo quiero, como ya nos hemos visto otras veces, sabéis que me gustan mucho los números. El testamento vital es algo nuevo y por eso estamos aquí, para difundirlo, porque pensamos que es un documento que nos da derechos, nos da el derecho a decidir cómo podemos morir, no completamente, porque podemos salir y nos puede caer un rayo encima, pero si las cosas van normalmente, pues vamos a morir en la cama y vamos a morir, si queremos, en casa o en el hospital o lo que sea. El testamento vital nos da muchas opciones. Bueno, pues en España, en enero del 2024, lo había firmado menos de 500.000 de los 48 millones que somos. Y ha habido un pequeño aumento. En el año 2023 ha aumentado un 12% comparado con el año anterior. Pero quiero decir que es un conocimiento que no se está difundiendo en la población, porque cuando lo leáis probablemente diréis, uy, esto me conviene a mí, pero nadie me lo había contado. Entonces, por eso os digo que si queréis saber lo que es, coger el documento en la mano, podéis ir al centro de salud y pedir el documento, llevarlo a casa y leerlo tranquilamente. Hay mucha desigualdad entre comunidades autónomas. En Navarra solo lo han firmado el 2,6% de la población de Navarra. Pero ese es el número más alto de toda España. Por ejemplo, en Murcia, solo uno de cada 1.000 personas. O sea, que tiene un desarrollo muy reciente, muy desigual, y creo que poquito a poco pues lo que estamos ayudando aquí es a que se difunda. Eutanasia y acabamos rápido. La eutanasia es una buena muerte, según la palabra indica. Es un derecho de los ciudadanos que aprueba la Ley Orgánica de Regulación de lo que hemos dicho del 2021. La técnica consiste en administrar una sustancia que te lleva a un sueño profundo y esta sí que indica la muerte. La sedación terminal no produce fallecimiento, está así. Clarísimo, es siempre a petición del paciente o de la familia o representante. Familia representante si tiene un testamento vital. Es que el testamento vital ha cobrado muchísima más importancia para la gente que pueda pensar en una eutanasia. Es que si pierdes la capacidad de comunicarte, jamás van a poder practicarla. Yo siempre digo, bueno, también se contempla que en vez de por vía venosa pueda ser lo que en otros contextos se llama suicidio asistido, que es proporcionarle a los pacientes una sustancia que se la tomen ellos. ¿Quién puede solicitarla? ¿Español o residente acreditado con una residencia superior a 12 meses? Mayor de edad con plena capacidad de obrar y decidir.
hacer la solicitud de forma consciente, autónoma e informada. ¿Qué quiere decir? Lo que hablamos se hace, te has leído el papel, lo haces con un representante de la administración, acreditado por la administración. Aquí son los compañeros de la UNAD o trabajadores sociales en algunos sitios. País Vasco está acreditado en médicos y enfermeros, pero bueno, casi que es diferente. Pero es cuando da fe de que tú estás bien, de que no estás siendo forzado por nadie. Claro, mediante la conversación, ellos saben, tienen capacidad de eso. En caso de pérdida de capacidades que impidan la comunicación, tiene que estar, lo que hemos dicho, reflejado la voluntad mediante un testamento vital. Si no, olvidémonos. Y luego estar en un contexto eutanásico, que son los supuestos que dice la ley. Padecer un sufrimiento físico y o psíquico grave, insoportable, mantenido en el tiempo y que no responde a tratamientos, que esté causado por una enfermedad grave, incurable, con pronóstico de vida limitado en el tiempo y que genera fragilidad progresiva. Resumiendo, enfermedades terminales, cánceres, multiorgánicas, personas muy deterioradas. O un padecimiento grave crónico imposibilitante, sin posibilidad de curación o mejoría, que produce limitaciones en la relación y genera dependencia. Aquí estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Pero, bueno, pues eso. Sufrimiento físico y o psíquico. ¿Quién lo valora? Pues esto nos genera a veces algún problema, pero bueno, son las cosas que hay que ir andando y que hay que ir limando. El procedimiento de la solicitud es un procedimiento largo, hay que hablar con el médico, normalmente hay que buscar un médico responsable, normalmente un médico de cabecera, médico de familia, rellenar una petición, se rellena, decir que tanto a la primera persona que se le pide, al primer sanitario tiene obligación de cogerla, tanto si es objetor como si no lo es. Tienen que cogerla y registrarla en la historia. En 2 días contestarte. Si es objetor, está obligado a derivar a otro médico o al equipo directivo para que te busquen a alguien. Si no, te llama, se abre un proceso de deliberación, a los 5 días te dan por escrito las alternativas de tratamiento, a los 15 días tienes que firmar un consentimiento informado, pasa a un tercer médico, que es un médico consultor, que revisa todo lo que hay y da el visto bueno, tiene 10 días para contestar y se lo reenvía al médico responsable y el médico responsable lo envía al final a una comisión, hay una comisión previa que se llama Comisión de Garantía y Evaluación, que es la que tiene que revisar la documentación, que nombra otro equipo, que son los que garantizan que se cumple toda la normativa legal y en 7 días objetor de conciencia. Os lo he leído corriendo porque al final se nos han ido 40 días prácticamente en cualquier proceso. Una vez que lo tienen ellos, te dan la resolución, si es negativa se puede recurrir y si es positiva, adelante sale. Se pactan los detalles de si lo quieres en casa, lo quieres en el hospital, si quieres música, si no puedes. Esto sí es así. Esto es así en teoría. En la práctica, ¿qué tenéis que hacer? Lo que debéis hacer, si lo queréis hacer, primero hablar con y buscar que el médico no os vaya a objetar a ser posible, porque si no se alargan sin heridos. Es que, vean, claro, solamente deciros, para que os deis cuenta, en el año 2022 hubo en España 576 solicitudes de eutanasia en todo el país. De ellas se realizaron 288. El otro día apareció un caso de un chico andaluz joven que pasaron 366 días desde que lo pidió hasta que se le administraron la eutanasia. O sea, estuvo un año esperando y ese año con dolores como exige la ley, con dolores muy grandes. Entonces es muy difícil conseguir la eutanasia y, como os ha dicho nuestra compañera, es importante que empecéis con el médico adecuado. Por ejemplo, mi médica que tenía antes
era contraria a la eutanasia. Me lo dijo. Entonces, yo ya lo sé, así que si voy a pedir una eutanasia no me voy a ir a Samira. Me voy a asegurar de que no sea objetor el primero que me toca en suerte. Os quiero preguntar, si se tiene hecho el testamento vital, ¿es más fácil llegar al proceso de la eutanasia? ¿Se facilita eso a las personas para que se realice el proceso de la eutanasia? Si se tiene hecho el testamento. Vale. Yo he dicho que 3, ¿no? Bueno, yo tengo hecho el testamento vital, lo hice aquí en la comunidad autónoma, aunque es muy fácil también. Y todavía no estaba la ley de eutanasia, entonces habría que hacer otro testamento vital. Y otra cosa, si viendo el tiempo que pasa, que si es mejor irse a Holanda. Hola, una pregunta. En el modelo, modelos cuando uno pone en internet el modelo de testamento vital, a veces va también algo de eutanasia hablado. Entonces, para hacer el testamento vital en el centro de salud correspondiente, así por operativo, ¿hay que ir con una persona representante o ese documento te lo llevas a casa y lo firma a casa donde sea la persona representante? Es decir, ¿es suficiente con eso que comentabas en el centro de salud, de la persona administrativa que te orienta un poco sobre las cosas a rellenar, a cubrir que quieres hacer? El testamento vital, como os decía, es exclusivamente para si tú no tienes capacidad de decidir y de hablar, de pedir, de comunicarte. Si tú eres capaz, da igual lo tengas hecho que no lo tengas hecho. Ahora, si no lo tienes hecho y estás en una situación que tú hubieras considerado que querrías pedir la eutanasia, nadie la va a poder pedir por ti. Tiene que estar en el testamento vital recogido. O sea, tienes que tener hecho un testamento vital para que, si tú no te puedes expresar, los demás se puedan expresar por ti. Para el resto, para adultos, paliativos, eso todavía, bueno, se puede negociar. Pero con respecto a la eutanasia, la ley es taxativamente clara. Si no nos expresas una muerte voluntaria, si no nos has expresado previamente, no sirve. Bueno, pues nada, Daros las gracias, vuelvo a repetir, por vuestra asistencia y darle las gracias a Leonor y a Vicky por habernos aportado muchas cosas que nos hacían. Me imagino que muchos no conoceríais.